Muchas gracias a los medios de comunicación por atender a esta convocatoria que hacemos desde el grupo parlamentario del Partido Verde, en el cual quisiéramos abordar un tema que sin duda es de vital importancia y trascendencia en la vida de nuestro país, que tiene que ver con tema de seguridad, que tiene que ver con el tema de la violencia y que tiene que ver evidentemente con lo que permite todo esto, que son las armas que ingresan a nuestro país. Hacer un posicionamiento ante ustedes, comentarles que al día de hoy uno de los principales problemas que afectan a nuestro país es el tema que ya mencionábamos de la violencia y que lamentablemente se registra en diversas regiones de nuestro territorio, en particular aquella generada por la delincuencia organizada. Si bien es cierto y reconocemos que el gobierno de México está realizando un gran esfuerzo para garantizar a las y a los mexicanos la paz y la tranquilidad que todas y todos merecemos, erradicar la violencia y la inseguridad que nos lastima y nos aqueja es un asunto de la mayor complejidad, pero también hay que reconocer que es un asunto de todos. Sabemos que todos los esfuerzos que como país realicemos en materia de reducción de la violencia van a resultar o serán insuficientes mientras no detengamos el flujo de armas que entran ilegalmente a nuestro país. Eso es una realidad. Es lo que permite que se genere tal nivel de violencia. Las armas, que en su gran mayoría provienen del vecino país del norte, que ingresan a México, no solamente aumentan el poder de fuego de los cárteles de las drogas, principalmente generadores de violencia, sino que llegan también a manos de delincuentes que cometen toda clase de delitos en contra de la población, entre ellos los de alto impacto, como son el homicidio, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. En este sentido, hemos reconocido la pertinencia en su momento de la demanda que presentó el gobierno de México en contra de las armerías norteamericanas por su responsabilidad en la venta indiscriminada de armas, lo cual favorece al tráfico ilegal de ellas a nuestro país, con las nefastas consecuencias que todas y todos conocemos. Los altos índices de homicidios dolosos que lamentablemente se registran en México están sin duda directamente relacionados con la cantidad de armas que ingresan a nuestro país y que terminan en manos de los grupos criminales, del crimen organizado, que controlan el narcotráfico, lo cual facilita su capacidad de operación y con ello, como consecuencia, el ingreso y el trasiego de droga a territorio estadounidense, y complica cada vez más el control de las adicciones que le cuestan la vida cada año a más de 100,000 personas del otro lado de la frontera. Dicho de otra forma, podríamos decir que nosotros estamos poniendo los muertos por bala y ellos por la droga. Entonces es algo que necesitamos trabajar de manera conjunta. Reconocer que si no hacemos algo para detener el flujo de armas a México desde Estados Unidos, en este caso, nosotros, como ya lo decía, seguiremos poniendo los muertos de bala y ellos tristemente a los muertos a causa de las drogas, principalmente
ahora en esta etapa por el fentanilo. En este contexto, nosotros y en el Verde impulsamos un acuerdo en la Junta de Coordinación Política que fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 15 de noviembre pasado, a fin de hacer llegar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, una carta respecto a la importancia de las acciones legislativas en aquel país para combatir el tráfico ilegal de armas a México y contribuir a disminuir la violencia armada en nuestro territorio. Hoy, 7 de cada 10 homicidios dolosos en México se cometen con armas de fuego, la gran mayoría provenientes del vecino país del norte, lamentablemente. Buscando una salida a esta grave crisis de violencia que lastima a nuestro país, como diputados federales propusimos, nuestro grupo parlamentario, una iniciativa de reforma constitucional para que el tráfico ilegal de armas sea un delito grave, la cual fue aprobada por el Pleno de la Cámara de los Diputados el 30 de marzo pasado. La semana pasada, el viernes, al tiempo de reconocer, y era publicado por muchos diarios en sus primeras planas, al tiempo de reconocer que su país debe esforzarse más contra las armas, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Ken Salazar, informó que su gobierno está investigando a 206 empresas que venden armas que llegan a los cárteles de las drogas. Reconocer, investigar y sancionar con la severidad que se merece el tráfico ilegal de armas es un gran paso para reducir la violencia y los homicidios dolosos en ambos países. Considerar el tráfico ilegal de armas como un delito grave en Estados Unidos se ha convertido para los fiscales en una poderosa herramienta para combatir este delito. Así lo han reportado diversas notas periodísticas en aquel país. El embajador estadounidense señaló que en Estados Unidos el tráfico ilegal de armas es un delito grave. En México debemos actuar en consecuencia para evitar que quienes ponen armas en manos de los delincuentes gocen de impunidad. Hacemos un llamado respetuoso al Senado de la República para que valore la viabilidad de acelerar el proceso de análisis y aprobación en su momento de la iniciativa de las y los diputados federales para que el tráfico ilegal de armas sea considerado un delito grave en nuestro país. Por su atención, muchas gracias y quedo atento a las preguntas y cuestionamientos sobre este tema, ojalá, y demás que puedan tener. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Tenemos 4 preguntas, vamos por orden. La primera es de Juan Pablo Guerrero, de Canal del Congreso. Gracias, Juan Pablo. Preguntarle qué receptividad ha tenido, o si usted conoce las posturas de los legisladores estadounidenses sobre la solicitud que hicieron ustedes para que ellos legislen a fin de frenar este tráfico de armas, y además de esta reforma constitucional que comenta, desde las leyes secundarias, ¿qué cambios legales se tendrían que emprender desde aquí de México para fortalecer el combate a este delito? Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Mira, primero que nada decirte que ha sido positivo en algunos grupos, y creo que esto hay que ponerlo en contexto y tenemos que también nosotros hacer nuestra parte. Por eso yo les comentaba, es tan importante que nosotros aprobemos y que esta modificación constitucional y que el tráfico ilegal de armas sea considerado un delito grave, ya que en el vecino país sí lo es, número 1. Número 2, creemos que primero debemos ir a la aprobación constitucional para después analizar de manera en la legislación secundaria y platicar con aquellos que realmente necesitan las herramientas legales por parte de las fiscalías, de cómo podemos ayudarles a cumplir con su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? A que aquella persona que sea detenida traficando armas no salga libre, que no quede impune ese delito, que realmente logremos frenar el tráfico de armas a nuestro país. Es algo bien importante, porque nosotros sí lo vemos como un punto en donde podemos iniciar verdaderamente el bajar
la violencia en nuestro país, el que la gente cada vez esté menos armada, y gente me refiero a esos delincuentes, a esos grupos criminales que son los que lastiman a la sociedad. Es por eso que creo que nosotros debemos de continuar, salir adelante con este proceso constitucional y hacer una revisión ya con aquellas personas que son los responsables de realizar la aplicación, para ver de qué forma en la legislación secundaria pudiera haber algo que permitiera y favoreciera el desempeño y el trabajo de ellos, para que realmente lo fortalezca. Del otro lado, creo que es algo que debemos de volver a impulsar. Tan pronto iniciemos en septiembre, volveré a platicarlo al interior de la Junta de Coordinación Política, para que volvamos a insistir, ahora con un nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes, y no soltar el tema, pero sí también decir y aprovechar la oportunidad de tu pregunta para hacer un reconocimiento, que vemos muy positivo el que el país vecino, los Estados Unidos, haga un reconocimiento de esta problemática, algo que se había venido haciendo hace mucho tiempo, demandando de nuestro país. En su momento el gobierno de México presentó las denuncias correspondientes contra estas armerías, etcétera, y parecía que no pasaba nada ya. Hoy nos debe de caer el 20, ¿en dónde estamos? Estamos metidos en un problema que compartimos, que más allá de echar la culpa a quién tiene la culpa o el otro, debemos de unir esfuerzos para poder brindar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos y para las y los estadounidenses. Porque repito, de los dos lados se están perdiendo vidas y esto no debería de suceder. Por eso debemos de trabajar de manera conjunta, y lo que buscaríamos desde la Junta de Coordinación Política es nuevamente impulsar un acuerdo, un comunicado, para poderlo hacer al nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, y también hacer un llamado a que en las interparlamentarias, en las reuniones que se tienen de legisladores mexicanos con los norteamericanos, podamos abordar este tema, no como un reclamo de país a país, sino viéndolo en una agenda de colaboración, que es aquello que nos debe de marcar y de impulsar para trabajar juntos en un problema que desgraciadamente compartimos. Segunda pregunta con Margarita Nicolás. Hola, diputado, buenas tardes. Preguntarte, ¿no creen que tanto de parte de Estados Unidos como en México, voy a usar este término que dice el diputado Mier, le están jugando al tío Lolo? Porque todo el mundo sabe que la venta de armas en Estados Unidos les genera grandes riquezas. En Estados Unidos es legal la venta de armas, por eso hay tantos establecimientos, y no se diga a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Eso es por una parte. Van a prohibir que la venta ilegal, pues tampoco son tan ingenuos como para dejar de tener esos ingresos. Y en México cierran los ojos a la entrada de este armamento que cada día es más sofisticado. Ya vimos ahora cuando mataron a Hipólito Mora, que eran Barrett lo que están utilizando. ¿Cómo es posible que por las fronteras entre esta cantidad de armamento, que por ser ilegal, pues a lo mejor no se tiene cuantificado a cuántas armas ascienden anualmente o cada mes, y qué grupos delincuenciales tienen este armamento? Y dicen que lo van a combatir. Ya vemos que, según decía Biden apenas, que se iba a prohibir la venta a cualquier persona, pues los venden en los supermercados. ¿Cómo va a ser posible que quieran prohibir la entrada a México cuando es el negociazo de su vida? Que lo iban a prohibir por tantas matanzas que había en las escuelas. Entonces, si es un negocio, después del tráfico de estupefacientes, el tráfico ilegal de armamento es lo más rentable. ¿Cómo lo van a prohibir? Entonces, ¿qué se necesitaría? ¿Qué acciones? Y que en México, en las fronteras, tampoco cierren los ojos, porque ¿por dónde entran? ¿Qué van a hacer ustedes en este caso, en esta iniciativa que van a presentar, para que las aduanas realmente trabajen y no se hagan los desentendidos? Porque ahí está el problema. Muchas gracias, en las Margarita. aduanas. Y si me permites, luego el otro tema. Sí, claro. A ver, yo te diría, Margarita, no es una iniciativa que vamos a presentar. Es una iniciativa que ya se presentó y ya fue aprobada por el Pleno de los Diputados.
una reforma constitucional que está en el Senado para su aprobación. Por eso hacemos el llamado respetuoso al Senado, al análisis, la dictaminación, para que esto pueda quedar en ley. Delito grave al tráfico ilegal de armas en México. No, fue aprobado, lo decía yo, en marzo. Ahorita tratamos la fecha exacta, pero esto, Margarita, yo lo que diría es, primero que nada, porque es algo que nosotros ya presentamos, ya fue aprobado el 30 de marzo por el Pleno, la reforma constitucional. Ahora, le están haciendo al tío Lolo, yo creo que le veníamos haciendo al tío Lolo, o se le venía haciendo allá. Pero déjame te digo, y por eso incluso el tono de decir, a ver, esto no es de echarle la culpa a quién. Hoy compartimos una problemática, insisto, nosotros ponemos a los muertos de bala y ellos están poniendo a los muertos por el fentanilo. ¿Qué es peor? Es igual. Y es una problemática que te lleva en un círculo vicioso. Entonces, más de verle todo lo que traemos, Margarita, yo creo que hay que ver el cómo sí, y no el por qué todo no ha pasado en todos estos años. ¿Cómo sí? Con lo que en una forma positiva, muy positiva, de los Estados Unidos, reaccionan y inician esta investigación a 206 armerías que ellos investigarán, que al parecer pudieran haber vendido o vendían armas a grupos delincuenciales mexicanos o de otros lados. Creo que inicia algo muy positivo el que Estados Unidos pueda frenarlo. Si nosotros lo frenamos desde allá, es mucho más sencillo poder combatir el tráfico de estupefacientes, en este caso, que es lo que aqueja al vecino país del norte. Mientras más se les arma, precisamente con las armas como las que acabas de describir, Barrett, calibre 50, etcétera, pues su capacidad de fuerza, de poder, se vuelve mucho más complejo la tarea de hacerles frente y detenerlos para ese tráfico y trasiego de la droga. Esto es una acción que llevamos desde el legislativo. A ello se suman las acciones que está haciendo el gobierno. Por eso yo digo, esto es responsabilidad de todos y cada uno tiene que hacer su parte. De nuestra parte, lo que tenemos que hacer es reaccionar a esa buena disposición que vemos por parte de los Estados Unidos de realizar esa investigación, de buscar ponerle un freno y de poderlo capitalizar en positivo. Que nosotros también avanzamos en materia legal desde el legislativo para considerar el delito grave, el tráfico ilegal de armas en nuestro país. Ello nos va a llevar a muchas otras acciones. Es un problema verdaderamente complejo, que son muchas acciones que se deben de emprender, no solo legales, sino operativas por parte del gobierno, sin duda alguna. Habrá que ver el tema de aduanas, de tráfico, de cómo se hace todo ello, Margarita, pero en el ámbito que nos corresponde, creo que debemos nosotros de actuar en consecuencia. Nunca dejar de hacer algo bajo el supuesto de que, pero de todas maneras pasa, bajo el supuesto, pero de todas maneras sigue, bajo el supuesto de, no, cada uno debemos ir cumpliendo con nuestras obligaciones, y desde la Cámara de los Diputados, desde el Poder Legislativo, estoy convencido de que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Buenas tardes. Además de combatir el tráfico ilegal de armas, ¿qué es necesario que se haga, pero desde nuestro gobierno, desde nuestro país, desde el Congreso? Porque es un tema que ha estado siempre ahí, la importancia del tráfico de armas por su impacto en la sociedad, entre la sociedad, por el uso que hacen los delincuentes. Pero ¿qué más hace falta? Porque pues vemos cada día que se descompone más la situación, vemos en un estado, en otro, asesinatos,
¿Qué más hace falta, además de combatir el tráfico ilegal de armas? Ya Margarita lo decía, no es necesario que se haga una revisión a fondo de las aduanas y de quien dirige las aduanas, porque por algún lado tienen que entrar las armas, finalmente son ilegales por algún lado, y de eso no se habla. Muchas gracias, Claudia. Mira, yo creo que siempre se ha hablado. Y si recuerdas, van mucho tiempo en el cual se va analizando esto. Yo te diría que yo me centraría en empezar por el 1. Pero por algún lado entran, hay uno. Entiendo, pero por eso te digo, nosotros, si tú te fijas y trazáramos una ruta, ¿de dónde empieza? Empieza desde la fabricación del armamento. No nos vayamos a tratar de solucionar esto por en medio, porque créeme que no necesariamente tienen que pasar por las aduanas. Yo te diría, ¿cómo pasa? Te la contesto del otro lado. Y ese es el problema cuando nos vamos al tema a la mitad. No, realmente no va a ser la solución solo eso. ¿Cómo llega la droga a Estados Unidos? ¿Por qué no la detienen? ¿Qué es lo que se creía en un momento? A lo mejor lo vamos a detener, pero ya vemos que no. El problema nos supera, el problema nos rebasa. No basta con cesar a quien lleve las aduanas en esta administración o en todas las anteriores o en las que vengan. Vamos a seguir con la problemática. Vamos más allá. Empecemos por el 1. Cuesta trabajo, pero hay que regresarnos y hay que empezar el escalón desde el primero. Porque si no, no vamos a poder hacer esto. Y esto, como lo está planteando Estados Unidos, y ustedes lo vieron el viernes en todas las notas que la mayoría de los medios lo consignó, es en realizar la investigación. Y si nosotros logramos desde ahí empezar a apretar, ahí hay que venir revisando en cada uno de los pasos y de los tramos qué acción debemos de hacer. Lo que sí es que no tenemos que bajar la guardia. Lo que sí es que esto no sirve de nada echarnos la culpa unos a otros. No sirve de nada estar responsabilizando al del otro lado. No sirve de nada estar responsabilizando al que hoy está en gobierno si yo soy de oposición. Porque al final del día, la violencia en la calle no distingue colores, no distingue estratos sociales, no distingue partidos, no distingue ideologías, agrupaciones políticas. Es una realidad que aqueja a todos y todos los mexicanos. Como en el vecino país no distingue la adicción. Y verdaderamente es algo muy serio lo que ellos también están enfrentando allá, a consecuencia de esto. Entonces creo que es una inmejorable oportunidad de buena voluntad que desde el legislativo reconocemos, saludamos y decimos vamos a actuar en consecuencia. Avancemos con ello desde nuestro país. Yo creo que desde el gobierno lo que se tendrá que hacer es no bajar la guardia, redoblar los esfuerzos y esperando que si todo se sigue haciendo de una forma correcta desde el paso 1, no yéndonos a la mitad justamente del tramo del problema, porque ahí pues siempre lo vamos a seguir viendo, a partir de ahí, ¿por qué no lo quitamos? No, hay que ir al origen del problema, y creo que es a donde nosotros estamos volteando a ver, a donde nosotros podemos ayudar. Y déjame te digo, el considerar y elevar a delito grave el tráfico ilegal de armas, pues a lo mejor no es el principio, pero es lo que nos toca en nuestra cancha y lo que nos está en nuestra responsabilidad, y creo que es lo que nosotros debemos de hacer. Desde ahí seguirán muchas acciones que se tienen que hacer, redoblar esfuerzos, inteligencia, y también empezar a ver en una colaboración conjunta verdaderamente poder llegar a tener clara cuál es la ruta de esas armas. Y eso tiene una historia. Ustedes se pueden recordar cuando aquel operativo de Rápido y Furioso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿A dónde fueron? ¿Con conocimiento de quién? Por ello, la colaboración y el entendimiento entre ambas naciones resulta imprescindible. Es muy importante, es necesario que verdaderamente exista. Al darse este momento, creo que no debemos de desaprovecharlo para poder trabajar en coordinación en beneficio de ambas naciones.
Yo considero que es una inmejorable oportunidad para replantear el cómo hemos venido luchando contra el tráfico de las armas. Última, a ver, no seas malita, ya para penúltima pregunta con Javier Divani del Sol de México. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Javier. Más allá de culpas y independientemente de reforzar la ley para castigar este delito, y en esta recta final del sexenio, ¿no sería mejor ver resultados? Porque finalmente las armas, ¿por dónde entran? Por la frontera, por los puertos, por los aeropuertos, y ¿no sería mejor dar con esas bandas del crimen, buscar a la comisión bicameral que ahora ve los asuntos de la seguridad, que están viendo la actuación de las Fuerzas Armadas, y reforzar, pero con resultados, todo esto que se está pidiendo? Porque finalmente por años se ha dejado que los puertos, el crimen organizado, entre el fentanilo, entre los precursores, entre las armas, y lo que nos está dando es ahí, en estos lugares que es por donde entran realmente las armas, los aeropuertos, es donde habría que reforzar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier. A ver, yo te diría que de poco serviría terminar con la banda o las bandas que hoy operan en ella. Quitas uno, llegan otros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasaba con un cártel de tal nombre? Desapareció y ahora hay otro. Es que ese era el más violento, ahora este es más violento. Volvemos a lo que estaba yo comentando con las compañeras, con Claudia y con Margarita, que tenemos que ir al origen del problema. Sería mejor no tenerlo, evidentemente, pero ¿por dónde debemos de empezar? Y yo te diría que sí es, desde mi punto de vista, en lo personal, la fabricación, la venta. A partir de ahí, si tú logras controlar desde allá, ya bajaste en consecuencia lo de acá. Sí se puede. Y es lo que nunca hemos logrado. Por eso es regresarnos al primer punto, porque ya del otro lado ya viene en camino. Es difícil, aquí lo dijeron, es negocio, claro, y de muchísimo dinero. Muchísimo. Nada más que, desgraciadamente, para los vecinos del norte, los aqueja una problemática ahorita que yo creo que va a ser mayor que el negocio. Las víctimas por el fentanilo, que es a causa de ese gran negocio, que es lo que facilita la operación de los grupos criminales en este país, que como consecuencia termina la droga de aquel lado. Entonces, como tú lo decías, más allá de echar la pelotita, creo que tenemos una gran oportunidad, por decirlo de esa forma, en el buen ánimo, disposición política que hay por ambas naciones para poder avanzar en ello. Ya lo dije, es una responsabilidad no solo de los gobiernos, es una responsabilidad de todos, y ahí entra también el poder legislativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte? Pues cumplir con esa participación. Yo sé que a lo mejor pareciera, ante la problemática de los ciudadanos, dicen, pero eso, ¿de qué me ayuda? Eso no me va a resolver. Pero si nos vamos con todo eso, la suma de cada una de las acciones, si cada quien hiciera su parte, es cuando algo queda perfecto. Yo te diría como el proceso de armado de un vehículo. Pues hay gente que nada más pone una parte. ¿Y eso qué tan importante es para el vehículo? Pues a lo mejor es el que conecta la computadora del vehículo y con eso o hay vehículo o no hay vehículo. No, pero ya cuando sale, cuando falla, me podrán decir mil cosas, pero esa parte es importante, y es importante que nuestro país quede considerado como delito grave. Más allá de lo que nos puedan decir, que había un compromiso de a tantos años hacer una investigación y una encuesta, y si sirve o si no sirve, no nos cuesta nada que quede
como una disposición constitucional y en lo cual nosotros podamos contribuir con nuestra parte. Cada una de las responsabilidades que hay en el Estado mexicano tiene que ir cumpliendo con la suya. Evidentemente la parte de aduanas es algo central y muy importante, no de ahora, de muchísimos años. Pero si no trabajamos también desde el origen, pues es algo que ya llega ahí, ya llega muy fuerte y que hay que reconocer al día de hoy. Pues no se ha podido detener ahí. ¿Para qué insistir? Si seguimos tratando de aplicar la misma receta, vamos a tener el mismo producto. ¿Me queda claro? Entonces, creo, y yo cuando lo leí en los medios que ustedes lo consignaron, las declaraciones del embajador Ken Salazar, embajador estadounidense en nuestro país, las sentí como muy positivas. Y esa sensibilidad que no se había logrado tener a un reconocimiento de un problema que en nuestra opinión es el origen de, y que es una inmejorable oportunidad para poder trabajar en ello. Algo que ayuda. Eso no quiere decir que todo lo demás está bien. Eso no quiere decir que no se deben de continuar con la inteligencia, los operativos, todo lo que se tiene que hacer, cada uno en su responsabilidad. Los legisladores no somos responsables de ello, no tenemos esa responsabilidad, facultades o atribuciones, pero sí tenemos otras que pueden contribuir a buscar solucionar esto. Son miles de acciones las que yo creo que se tienen que llevar a cabo, pero debemos de empezar por algo, porque por grande que sea el problema, no debemos de darnos por vencidos cuando hay un momento de coincidencia y de oportunidad. Esas oportunidades creo que no se dan todos los días, que hay que tomarlo y hay que contestar con hechos, no simplemente con discursos, y que de ahí podamos ir trabajando y ir construyendo ese trabajo en unidad entre ambas naciones para, repito e insisto, hacerle frente a una problemática tan delicada que aqueja a ambas naciones. Última pregunta, Maxi Peláez, y concluimos. El reintegro de Margarita. El pilón. Diputado, usted dice, lo voy a leer textual. Si seguimos tratando con las mismas, si seguimos aplicando las mismas recetas, vamos a seguir teniendo el mismo producto. ¿Será necesario retomar la investigación de Rápido y Furioso? ¿Sería necesario abrir esa caja de Pandora en México y en Estados Unidos? Eso por un lado. Y lo otro que quisiera preguntarle, para que no tengamos el mismo producto con la misma receta que usted dice, ¿será necesario entonces dar un cambio de timón a la estrategia de seguridad para poder combatir a quienes trafican con las armas ilegales aquí en México de este lado? Porque digo, de nada va a servir que le pongan, si usted quiere, cadena perpetua o le pongan pena de muerte a los que trafiquen con armas, si desde el gobierno no se hace nada. Muchas gracias, Maxi. A ver, sobre Rápido y Furioso yo te diría que al escuchar y leer la declaración del embajador estadounidense en nuestro país, yo nunca, no tengo el referente de que se hubiera iniciado ya una investigación de manera formal contra la venta de armas ilegal en los Estados Unidos, en lo que él señalaba a 206 empresas. Creo que sin duda en la mesa de ambas naciones, cuando estén trabajando ello, saldrá el tema de los antecedentes que hay, y ese es uno muy importante. Yo no sé si abrirlo
ante la espectacularidad de los medios y hacer nota y discurso y acciones. No, yo creo que sí tiene que estar en la mesa, y seguramente está en cualquier mesa de análisis, de discusión, como un antecedente que ha marcado, y yo creo que no es necesario, a veces tan necesario abrirlo, cuando ellos mismos lo han reconocido públicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Hay 1000 versiones, ustedes las conocen, pero en lo que sí yo te diría, Maxi, es en este momento que hay ver cómo avanza esa investigación a esas 206 empresas de una aparente o tentativa venta ilegal de armas de fuego, con lo cual nosotros deberíamos de dar una continuidad también después de la venta a lo que es el tráfico, y después a un trabajo de inteligencia de cómo es que llegan a nuestro país, porque todo mundo señala cómo entran, pero pues la verdad yo creo que nadie tiene la claridad o las pruebas para decir, sí, mira, aquí pasaron, o cuando menos no la conocemos. Pero sí, insisto, Maxi, en que debemos de aprovechar el momento y la oportunidad, y yo sé que no es que esto, y lo acababa de decir antes de que llegaras, lo compartía con Javier, no es que esto vaya a solucionar la problemática, pero sobre pretexto de ello, Maxi, pues entonces cerremos el changarro y ya no hagamos nada. Total, eso no lo va a arreglar solo. Yo creo que son muchas acciones las que tiene que haber, y que cada uno tiene que hacer su chamba. Desde el legislativo lo que nos corresponde es eso, revisar la ley. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo facilitamos la actuación de las autoridades? Después vienen otras acciones. Yo creo que ha habido cambios en los modelos de seguridad en los últimos 20 años de este país, que han buscado y han tratado de hacerlo de diferentes formas, y desgraciadamente seguimos con una problemática fuerte, y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el origen? La capacidad de fuerza que tiene el crimen organizado. Ahí es donde todo aprieta, y ahí es donde viene, bueno, ¿y cómo llegan esas armas? Bueno, y ahí es como viene, ¿y quién se las vendió? Y ahí es donde llegamos al punto de partida y al origen. Por eso, no desaprovechar este momento de coincidencia, de disposición para un trabajo conjunto desde ese punto de la venta ilegal del armamento, y de ahí a todo lo demás, que es una parte que nosotros vemos que adolece hoy la ley en nuestro país, convertirlo en un delito grave como ellos lo tienen en el otro país, para ir pudiendo tener esa correspondencia en cada una de las cosas. Evidentemente el gobierno tendrá que reforzar los esfuerzos, realizar las tareas de inteligencia, investigación, muchas cosas, pero creo que es un momento oportuno, y que no debemos de desaprovechar, y debemos de cumplir cada uno con nuestras partes. Margarita. Diputado, salvo los poderes ejecutivo y el legislativo, Sí. Desconocen o ven que no saben por dónde entran, por dónde salen, ni por dónde van las armas ni la droga, pero la percepción que hay en otros sectores, se habla de una política de no ver, de no observar, porque que por un lado Estados Unidos no ve cómo entra la droga a su país, porque allá nunca hay detenidos, nunca hay responsables, y del lado de México pues tampoco sabe quién compra las armas, cómo las introducen, pero forzosamente tienen que entrar por la frontera, de ahí no hay escapatoria, entran por la frontera y no hay de otra forma. Entonces, ¿qué hacer
con esa política de simulación, tanto de Estados Unidos como de este lado. Ustedes dicen, ay, pobrecitos, porque allá ponen los muertos por droga. Aquí en México los ponen por los combates del narcotráfico relacionado con el tráfico de armas. Nomás hay que ver Tamaulipas, Michoacán, Ya lo dije. Todos los estados que están bajo la metralla, aunque no les guste la palabra, bajo la metralla del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, ¿qué hacer para terminar con esa simulación de ambos lados de la frontera? Y la otra que tengo es relacionado con el derrame de petróleo que hubo allá en Campeche. El verde hasta ahorita, hasta hoy, yo no he visto aquí en cámara que haga algún pronunciamiento. ¿Qué están haciendo ustedes para exigirle a las autoridades que se trabaje con celeridad para evitar que la mancha siga corriendo y el ecocidio que se está cometiendo, que se está sucediendo en los mares mexicanos? Gracias. Muchas gracias, Margarita. A ver, como bien lo dices, es una percepción. Es delicado a veces decir, es más fácil decirlo allá abajo que aquí arriba. Es que todo el mundo sabe. Pues el que lo sepa, que venga y lo denuncie. Que nos diga dónde está, por dónde pasa, cómo es. De este lado yo te diría, no, hay una percepción. Sí, desgraciadamente es eso, percepciones. Pero vámonos a la realidad, y es algo que yo insistía, Margarita. Hoy Estados Unidos y México coinciden en un momento de voluntad que tenemos que aprovechar. Sobre todo la voluntad del vecino país del norte, que insisto, yo no lo había visto así, y que me parece una muy buena oportunidad para retomar el tema, porque pues nunca habíamos llegado a ello. Yo creo que es algo muy positivo, insisto, esta investigación que quiere ser. Que la droga pasa por la frontera y las armas vienen de regreso por la frontera, claro, cualquiera de estas que sea, aérea, terrestre, marítima. El tema es que esa frontera que hoy todo el mundo habla en positivo, porque es más fácil venir a hablar del nearshoring, de las nuevas inversiones, de lo positivo, de todas las bondades que nos da esa frontera. Esa frontera también tiene la otra parte, la complicada. Y hoy abordamos un tema que evidentemente es uno de ellos, el tráfico de las armas de allá para acá y el tráfico de la droga de aquí para allá. No, yo nunca dije que pobrecitos de ellos, yo te diría, lo dije de manera muy clara. Nosotros ponemos a los muertos de bala y ellos de droga. Pues no puedo decir cuál está peor, cuál está mejor, Margarita. Pues ojalá esto no existiera. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar? De poder evitar eso. ¿Cuál es el inicio? Y volvemos a insistir. Los grupos criminales en México incrementan su presencia, tienen cada vez mayor capacidad de fuerza, de fuego, de poder armado, y eso permite y facilita su operación, que como consecuencia la tienen en el vecino país del norte. Entonces, más allá de quién está peor, si las víctimas por las drogas y las adicciones allá, o la gente inocente muerta de bala acá, vamos al tema, que es justo lo que queremos hacer. Y insisto, Margarita, esto ya va más allá de ideologías, de partido, de si le pegamos y no. Creo que es un buen momento para que podamos avanzar. Yo espero que el llamado que hacemos tenga eco en el Senado de la República, que pueda venir esta reforma constitucional, porque es un paso importante, ustedes lo saben, que a pesar de que es algo pequeño y que dicen, bueno, pero con esto no vas a terminar, y seguramente lo que nos dirán, pero sabemos que es un mensaje claro, definido, que le damos al vecino país del norte, de que nosotros también actuamos en consecuencia, tomamos decisiones de nuestra parte y nos ponemos en una igualdad de condiciones.
Lo que para ti ella es un delito grave, pues ¿por qué aquí no lo va a hacer? Pongámoslo de manera igualitaria y hagamos el trabajo. Desde la parte legislativa es lo que nos corresponde. Desde los ejecutivos, sin duda, estarán sentados en la mesa, como lo mencionaba ahorita Max. Sin duda alguna es un referente el operativo, fallido, aquel. Y fallido porque se supo, ¿no? En el cual, evidentemente, creo que es algo que desde entonces lastima mucho a México, que de manera pública pues, trascendiera cómo llegan las armas con la cual se matan a mexicanas y a mexicanos. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello, referente a la desgracia ocurrida allá y del accidente, explosión y todo lo que ha venido sucediendo. Primero es pues, que se tenga un control. Hemos tenido nosotros comunicación con Petróleos Mexicanos, vamos a seguirlo haciendo para pues tratar de ejercer todas las medidas que son posibles en la remediación de un daño que en muchos casos pues es irreversible. Hay algo que está sucediendo ahí y que se debe de atacar y debemos de evaluarlo. Para ello, el llamado que nosotros hemos hecho y insistimos es sobre todo mucho a la prevención. Y no solo a Petróleos Mexicanos, hablamos de Petróleos Mexicanos porque es algo pues que en ese tema es la empresa del Estado, de las mexicanas y los mexicanos, pero también lo debemos de hacer el llamado a las minas. Hay muchas otras que trabajan, que elaboran y que verdaderamente van acabando territorios y que se tienen consecuencias graves. Hay mucha industria, por lo que nosotros, más que en ello de seguir teniendo prohibiciones, lo que hacemos es un tema de que se pueda trabajar mucho en la prevención. Nosotros creemos y siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo, con el crecimiento de la industria, pero que sea amigable para y con el medio ambiente. Entonces seguiremos nosotros insistiendo. Tengo conocimiento que nuestra dirigente y por parte de la Comisión de Medio Ambiente están dándole seguimiento al tanto para ver si es que tiene que hacerse algún pronunciamiento de manera formal u oficial. La semana pasada tengo conocimiento que sesionó la Comisión de Medio Ambiente y como comisión, no están integrados todos los grupos parlamentarios, no se abordó el tema, pero tengo conocimiento de que estaban dándole seguimiento para ver qué era y cómo transcurrían estos días para poder tomar una decisión si actuaban en un llamado o no. Muchas gracias a todas y todos. ¿Hay alguna negociación para el relevo de Krill en la presidencia de la mesa? ¿No sabes cómo va? No que yo sepa, Maxi. Yo lo que te diría es al compañero diputado Santiago Krill, creo que lo que se le ha reclamado por parte de las compañeras y compañeros diputados que lo han hecho, y yo así lo he entendido, es ese actuar, pareciera, en calidad de presidente de la Cámara de los Diputados, en una clara investidura de precandidato presidencial. Creo que es ello, creo que sería más sano para él pues tomar la licencia y que no lo esté metiendo tanto en problema esto, para que él pueda hacer libremente y dedicarse de lleno a lo que está aspirando de manera legítima, que yo lo veo bien. ¿Por qué no? El tema es que como presidente de la Cámara pues es difícil decir que sí y en que no, y más allá de lo difícil quizá puedan ser a veces las ciertas formas, el colorcito, el cómo me despego de esa responsabilidad de presidente de la mesa y en qué momento soy. Ninguno. A ver, yo creo que eso está, ahí está mi paisana Berenice
Noemí Berenice Luna, ¿no? Zacatecana, que yo creo que lo ha hecho muy bien y podría hacerlo mejor. Entonces, a ver, aquí no se le regatea nada, no se le está escamoteando nada al Partido Acción Nacional. Ellos están, pero entendemos, y qué bueno que el diputado Krill, de manera legítima, en una aspiración personal, esté trabajando un proyecto, pero creo que sí sería más sencillo, porque hay cosas en las que no puedes evitar que se vayan cruzando. ¿Para qué propiciar que sigan señalamientos y algo que a varias compañeras y compañeros pues no les ha gustado y no se ven representados? Miren, cada vez que se platica con el perfil que busca llegar a un espacio de representación, lo primero que hacemos siempre es, ¿qué es lo que se les pide? Pues nada más ser institucional. Miren, yo me voy al espacio en donde me toca participar en la Junta de Coordinación Política y vemos el actuar de Nacho Mier, vemos el actuar del año anterior de Rubén Moreira, y era el presidente de la Jucopo, no era el candidato del PRI, no era el candidato de Morena, no. Vemos incluso al diputado Mier con una aspiración muy clara en Puebla, pero que no lo ha metido conflicto el ser presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué? Porque en la forma está el fondo, Maxi. Y creemos que eso es el tema que ha venido haciendo un poco de ruido. Ahora, pues estamos hablando de unos días que quedan. Creo que sería más fácil para él, para nosotros, pues ahí está, ahí va, no nos representa. Creemos que sí hay momentos en los que se aprovecha el cargo para tener una mayor difusión, vamos a decir, ¿no? Exposición mediática, que eso ayuda sin duda alguna al posicionamiento, que siempre es, pero sí es importante, Maxi, yo creo que las formas de cómo han caminado, algunos muy cuestionados y señalados, tú lo recordarás ya en algunas legislaturas, otros menos. Y lo que yo creo que hoy pudiera ayudar es, yo no dudo que a lo mejor mi paisana también esté pensando en proyectarse para algo más y le daría un buen posicionamiento. Pero creo que en las formas de realizarlo es donde algunos compañeras y compañeros no han estado del todo satisfechos. Por el momento yo no tengo convocatoria alguna, de manera formal, ni el diálogo. Yo el diálogo que lo he tenido con el diputado presidente de la mesa directiva ha sido en lo personal, institucional. En su momento le hemos hecho sentir lo que creemos que no compartimos y bueno, él ha actuado en consecuencia. ¿No? Muchas gracias, muy buenas tardes.